Me hice periodista en Perú, teniendo 20 años, cuando había estado como un año viviendo ahí y justamente dedicándome a lo que siempre había añorado hacer, que era explorar. Y me había adentrado en muchas ocasiones una especie de mini expediciones propias, sobre todo en la Amazonía. Y había escrito diarios, qué sé yo, propios, ¿no? Había mantenido una correspondencia con gente afuera. Yo era famoso por mis postales. Nació en Estados Unidos, California, en el año 1957. Pasó gran parte de su infancia en Colombia y aquí aprendió a dominar el español. También vivió unos años en Corea, Taiwán e Indonesia. Es un periodista empírico. Memoriza atlas desde joven. Entre junio y septiembre de 2005 cruzó el Atlántico 18 veces. Pero si cubres la guerra, adquieres un deber moral, eres un servidor público a partir de ese momento. Porque lo que sucede en una guerra es la vida y la muerte. Entonces tú, como ser humano, tienes, más allá de tu condición de periodista, tienes un deber ético y moral con la gente que te rodea. Crónicas de viaje, pero que en realidad son campos pagados para hoteles o resorts de turno, ¿no? Hemos visto un empobrecimiento en ese sentido del periodismo cultural, colorido, la gran narrativa, sí. Pero paralelamente ha habido yo lo calificaría como un boom en América Latina, por lo menos, y un surgimiento de un periodismo paralelo, nuevo, pujante, joven, dedicado justamente al reportaje, al periodismo literario, a los perfiles. Porque si quieres ser narrativamente interesante, ¿no? Si, más allá de lo que vas a cubrir, tú tienes que interesar al público. Tú tienes que, o sea, no es entretenimiento, pero tienes que utilizar recursos narrativos que hace que lean tu nota. Los libros más famosos de John Lee Anderson son La caída de Bagdad, El Che Guevara y el libro que nosotras leímos, que fue El dictador, los demonios y otras crónicas. Esta antología de crónicas fue publicada en el año 2009. Reúne personajes y políticos de España y Latinoamérica, contando la historia de personajes como el rey Juan Carlos I de España, García Márquez y Fidel Castro, cada uno desde una perspectiva diferente. Los textos fueron publicados primero en la revista The New Yorker. Es una revista semanal que publica reportajes de investigación y ficción, críticas y ensayos diversos. Tiene una gran calidad en cuanto a los periodistas, por lo que se puede inferir que si Anderson ha publicado allí es por algo. Después fueron compilados para la editorial Anagrama. Anagrama es una editorial independiente que ha publicado alrededor de 4.000 títulos y busca nuevas voces. Jorge Ralde es su fundador y director. Es escritor y editor. La primera edición tiene un prólogo de Juan Villoro y hay una reedición del libro con un prólogo escrito por Carlos Manuel Álvarez. Cabe destacar que todos los textos están escritos en primera persona. El primer perfil que leímos fue El poder de García Márquez. Es un perfil que se publicó en 1999. Habla de Gabriel García Márquez, pero no como escritor, sino en su faceta política. Habla acerca de la relación tan cercana que tenía con Fidel Castro, Bill Clinton y Omar Torrijos. También narra lo que Gabo aportó al proceso de paz en Colombia, dónde vive y quién es su familia. Se dice que Gabo ayudó mucho a John Lee en este perfil. Se reunieron varias veces, le ayudó a buscar contactos cercanos a él y gracias a este perfil Anderson empezó una relación con la Fundación Gabo. La escena que escogimos es:
abro comillas, vive con su mujer, Mercedes, en un espacioso dúplex de una finca de 4 plantas con ventanas panorámicas que dan a un parque bien cuidado. Todo es blanco en el piso, las paredes, las alfombras, los sofás y está lleno de obras de arte, como un botero temprano y de gran tamaño, y una serie de delicadas miniaturas hindús de carácter erótico, cierro comillas. En el diario de La Habana, Los años de la peste, John Lee habla de su experiencia viviendo en Cuba con su familia, sus 3 hijos y su esposa Erika. Cuenta su experiencia viviendo allí, cómo las personas trataban de escapar por vía marítima y algunos resultaban ahogados. Hacía cartas por épocas a Débora, su agente neoyorquina y amiga, contándole lo que estaba pasando en ese momento en Cuba, como las marchas, la pobreza y la situación social que atraviesa el país en ese entonces. Una de las escenas del diario de La Habana, Los años de la peste, es, abro comillas, hoy he visto a la hija de Fidel, la exmodelo Alina Fernández en el Diplomercado, el supermercado para extranjeros y jerarquías cubanas y que solo acepta dólares. Lleva un pañuelo encima del pelo teñido con henna y una especie de túnica o blusa larga. Al ver el nerviosismo de su espeso maquillaje, su cara demacrada y su delgadez anoréxica, la consideré un espécimen depresivo incluso antes de que Micaela, que iba conmigo, me diese un codazo y murmurara, ¿sabes quién es esa? Cierro comillas. Asuntos reales, el rey de España, es un perfil que habla sobre el rey Juan Carlos I, retratándolo de distintas maneras. Se dice que él refleja a un empleado de servicio o a un jefe de Estado, vive con mucha sencillez. Su lema es, la corona debe merecerse diariamente. El rey es más querido por el pueblo que por la aristocracia. Cuenta la historia de cómo llegó a ser rey. Y la escena es, entramos a tomar un trago y nos sentamos en sendos sillones de brazos, delante de la chimenea de leña, en una elegante habitación decorada con fotos enmarcadas en plata, de amigos del pasado y del presente. Víctor Manuel, el rey italiano en el exilio, el rey Soc de Albania, los Grimaldi de Mónaco, el generalísimo Francisco Franco. En el texto Carta desde La Habana al viejo y el niño se hablaba sobre la vida de Fidel Castro y lo reservado que él era con su vida privada. Nadie sabía ni siquiera dónde vivía. Un psicólogo decía que él era un psicópata narcisista. Fidel temía por su seguridad porque habían intentado matarlo varias veces. Su hija Lina, que era modelo, se fue de Cuba y escribe libros hablando de su padre con menosprecio y lo trata de tirano desalmado. En cuanto al caso del niño Elian González, fue un caso que ocasionó diversas protestas en Cuba. Junto a su madre se fueron en una lancha clandestina hacia Miami y durante el viaje se presentó un accidente en el que su madre murió y él sobrevivió. En Estados Unidos no querían dejarlo volver a Cuba y en Cuba pedían su regreso debido a que esto fue un caso que se politizó y el niño finalmente volvió a Cuba. Una de las escenas de esta crónica es, abro comillas, cenando una noche en La Habana con un psiquiatra cubano retirado, le pedí que me hiciera una valoración clínica de Fidel. Bajó la voz y con acento solemne me dijo que había estudiado la personalidad de Fidel durante años y había llegado a la conclusión de que era un psicópata. Cierro comillas. Carta desde Cuba, la última batalla de Fidel Castro. Este texto habla de Fidel Castro, quien siempre tenía nuevas obsesiones. Decía que el turismo era malo porque creaba un contraste entre una población que vive muy mal y una que vive muy bien. No habían leyes que garantizaran la libertad sexual y eso lo dice también su hija Mariela, que es sexóloga. Hay contraste de fuentes, personas que idolatran a Castro, como por ejemplo Alarcón, que fue embajador de Cuba en las Naciones Unidas y presidente de la Asamblea Nacional, o como una veterana del partido que dice que Fidel ya no tiene nada que decir, que la gente lo respeta aunque nadie lo escuche. En aquel momento la mayor ambición de muchos jóvenes cubanos era irse de la isla. Y la escena que escogimos es, en mitad de la avenida había un furgón de la policía y alrededor había una docena de agentes de azul. De súbito, un policía golpeó a un adolescente con la porra. Otros agentes se acercaron y lo secundaron, propinando al joven golpes y puntapiés. Lo arrastraron hasta el furgón y lo metieron en la parte trasera como un saco. Otros jóvenes se cubrían la cara con las manos y trastabillaban, y comprendí que los agentes les habían cegado con spray de pimienta.